pues uso ella. Pero si me tratan de él, no me importa. Pero que sean conscientes de que soy ella, no soy él. Pero que no me molesta. Yo suelo usar él porque en español suena más neutro, no es que sea neutro, pero en español no tenemos el pronombre neutro como en inglés. En inglés me encanta usar they porque es como que, ¿para qué voy a especificar? Y a veces uso ella, o cuando decimos ¡ella! Suelo usar más él porque por eso me parece más neutro, es como it o algo así, Pennywise. Bigénero. Toma, pues si quieres leer. Por si quieres leerlo. Tengo la chuletilla y todo. Bueno, no me hace falta. Unos días, pues me siento más femenina y otros días más masculina. Entonces, me siento cómoda de los dos géneros, me da igual, de chico o de chica. Yo soy gender fluid. No os va a matar una búsqueda en Google, pero os lo voy a explicar. Gender fluid significa, es parecido a lo del bigénero, por ejemplo, de Bunny, solo que incluye, por ejemplo, un tercer género, que es género neutro, género ameba, no sé. Y además como que fluctúas, ¿no? Entonces, pues, yo sí es verdad que sí que hay veces que me siento tío, hay veces que me siento tía, a veces que me siento ameba, a veces que me siento una nube. Muchas cosas, entonces depende mucho del día. Yo a lo mejor me levanto y digo, soy la tía más buenorra de toda la ciudad, y yo pues me he visto más femenino, por así decirlo, pero cuando normalmente voy más masculino, entonces pues, pero que la ropa y el estilo no tienen género, ¿vale? Yo lo puntualizo por si acaso. Cierto. ¡Cierto! Sinceramente me pregunto que qué más da. O sea, si soy una chica, pues soy una chica. Si soy un chico, pues soy un chico. ¿Qué va a cambiar? Pues nada, ¿no? Sigo siendo yo. Da igual. No es nada importante lo que uno tenga entre las piernas, supongo. Eso no me cambia. Me toca lo que tengo entre las piernas, que no hace falta decirlo. Sinceramente me parece una pregunta muy maleducada. Y hay mucha gente que os lo he explicado, es maleducado, yo lo he dicho con buena forma, en plan, no podéis decir eso. Y hay muchos que me habéis seguido insistiendo, en plan, es que no es, y vale, a lo mejor a ti no te parece maleducado, pero es maleducado. Entonces, quiero que por un momento os pongáis en la piel de la otra persona. Imaginaos que eres una persona que se está cuestionando su vida, se está cuestionando su sexualidad, su identidad sexual, y tú le estás preguntando todo el rato que qué es. Pues molesta porque si siquiera lo sabes tú, ¿cómo se lo vas a explicar a los demás? Y además, es que a los demás, ¿qué coño les importa? Además, si tú dices, yo me llamo tal, y estás todo el rato hablando con tal pronombre, ¿por qué seguir insistiendo? Pues obviamente creo que a nadie le gusta que den algo por hecho sin ni siquiera consultártelo y hablen por ti. Yo prefiero contestar yo, ya que los demás o muchos no me conocen. Si ya empiezan a contestar preguntas por mí, ¿qué sentido tiene? Prefiero que dejen que yo conteste, sobre todo en ese tipo de preguntas. Me molesta muchísimo que y se ha visto vigente en los comentarios, porque cada vez que alguien, o sea, ejemplo, alguien dice, qué chico más guapo porque bla 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 bla, y alguien le contesta, ¡ja! Es una mujer, que es como, uno, si yo fuera una mujer, que también lo soy, que ya no puedo ser guapo, porque ahora soy una tía, las tías no son guapas. Y segundo, ¿por qué tienes que explicar tú nada si además no lo sabes explicar? Porque si hay gente que ha contestado, ¿cómo es gender fluid? Puede ser los dos o tres. Dice, ok, bien, eres maravilloso, sabes contestar. Si no sabes contestar, no respondas. Así de simple. Si no lo vais a poner bien, no lo pongas. Fin de la historia. Si seguís preguntando, yo voy a seguir borrando preguntas. De hecho, si la pregunta dice, sois chico o chica, y va seguido de un, os admiro, sois maravillosos, sois tal, lo voy a borrar igual, porque estáis faltando al respeto. Antes de dar por hecho cosas, siempre es bueno informarse. Y que da igual que uno sea
chica o chico. Las cosas siempre hay que decirlas desde el respeto. Lo importante es, ¿eres un chico o una chica? Mal. ¿Qué pronombres usas? Esperamos que os haya quedado claro porque lo habéis preguntado mucho. Un cunisría. Hombre. Y que el hilo para qué va a salir del vídeo si está clarísimo que es un hombre maduro, muy interesante. Y bueno, Roy, fuertote y Íbamos a grabar Baby Don't Stop ya mismo, pero tenemos problemas técnicos. sí, así que se pospondrá, pero esperamos que no mucho más. Mientras tanto, pues seguiremos ensayando. Come back to Triple H.